Perdón, una disculpa, se me había olvidado poner el de, el de grabar. Pero bueno, gracias Ángel por comentarme. Como les comentaba, bueno, las dinámicas que más comúnmente se utilizan a nivel biológico pues tienen que ver con las proteínas y de ahí se le fueron agregando pues diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, dinámicas con membrana, membranas solas, ácidos nucleicos con proteína o ácidos nucleicos solas que pueden ser en solvente o con membrana dependiendo del tipo de sistema que uno quiere utilizar, ¿no? Entonces, ahorita vamos a preparar una dinámica en la cual va a ser pues un sistema de una proteína, una membrana y un ligando, ¿no? Lo que vendría siendo pues un complejo para estudiar el comportamiento del ligando con respecto a, pues a la proteína, ¿no? Ahora, siempre que hacemos dinámicas, cuando queremos evaluar un fármaco, un compuesto, se tiene que hacer aparte pues una dinámica que va a ser nuestro control, ¿no? Y esto va a depender de nuestro interés. Por ejemplo, si vamos a montar un sistema cuando hay una proteína, una membrana y su ligando, pues, y queremos ver cuál es el efecto del ligando, pues vamos a poner nuestro sistema biológico sin el ligando para ver, ok, cómo influye el ligando con respecto a, pues, al sitio, ¿no? Si quisiéramos evaluar, por ejemplo, un péptido con una membrana, pues tendríamos que tener pues el componente, la proteína o la membrana libre, más el ligando o el péptido, ¿no? Que aquí, bueno, el péptido en realidad nosotros no lo podemos manejar como una proteína, pero tampoco lo podemos manejar como una molécula pequeña. Los péptidos son biomoléculas que tienen características intermedias. No es tan simple como una molécula pequeña, pero tampoco es tan compleja como una proteína. ¿Por qué razón? Porque no podemos evaluar un péptido, por ejemplo, de 50 aminoácidos, 30 aminoácidos, como si fuese una proteína. Digo, son aminoácidos, ¿no? Bueno, la razón por la cual no podemos considerarla que estamos estudiando una interacción proteína-proteína es porque los péptidos son muy móviles. No están no están tan organizados, no tienen una estructura secundaria tan definida y tan consistente como una proteína. Una proteína vamos a ver dominios que se van a conservar, hélices alfas, betas plegadas, y va a haber una interacción entre diferentes dominios estructurales que, bueno, la van a darle una rigidez que no tiene un péptido. ¿Por qué? Porque el péptido prácticamente pues, se encuentra solo, no hay una interacción entre dominios que no le da esa rigidez. Por lo tanto, es muy flexible en comparación de una proteína. Por lo tanto, vamos a ver cambios conformacionales en los péptidos y esto pues es interesante a la hora de evaluarlo y analizarlo, ¿no? Y dependiendo de cuál va a ser su medio, si va a ser soluble o va a estar en lípidos, o qué condiciones vamos a tomar, pues va a ser este cambio estructural. Y eso es una de las razones por la cual la dinámica molecular ahí cobra pues mucha importancia, ¿no? Sobre todo si queremos evaluar pues queremos utilizar este péptido para intereses de biofármacos, ¿no?
Entonces necesitamos un péptido que sea estable, que no tenga que cambiar conformaciones más, y la conformación que nosotros hemos estudiado pues tiende a unirse para inhibir o activar algún sistema, ¿no? Entonces, eso es importante a la hora de ir analizando, ¿no? Entonces, nosotros no podemos considerar, es un intermedio, ¿no? Entonces, y el hecho que yo les diga que no se puede considerar ni como molécula pequeña, ni como proteína, a esto que conlleva, a que, por ejemplo, cuando estudiamos los péptidos, tenemos que hacer dinámicas moleculares para comprender la interacción. No nos podemos quedar en docking molecular porque no nos va a dar la información necesaria para poder evaluar. O sea, los docking moleculares en péptidos se queda corto. De hecho, muchos programas de docking molecular combinan dinámica molecular para poder encontrar cuál es el acoplamiento ideal, ¿no? Debido a la flexibilidad que tienen estos péptidos, ¿no? Bueno, entonces, yo les recomiendo ampliamente este programa. Tiene muchas bondades, pero pues es importante irlas entendiendo, ¿no? Una de ellas es que, bueno, pues es multiplataforma. Podemos preparar dinámicas moleculares para diferentes programas, ¿no? Entonces, todos esos programas, pues sí, dependiendo del sistema que nosotros queramos emplear, pues va a ser el programa que nosotros vamos a escoger, ¿no? Y bueno, nosotros aquí en principio lo que tenemos que hacer, pues es seleccionar el archivo que deseamos, ¿no? En este caso, vamos a tomar el archivo que les envié la clase pasada. Bueno, en esta, aquí ya tenemos algunos archivos. Entonces nosotros vamos a tomar pues el PDB, ¿no? El PDB tal cual de nuestro sistema. ¿Qué sería el con el que iniciamos, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es tomar, por ejemplo, el del cristal, podemos tomar el archivo tal cual, ¿no? El que es común. Primero voy a tomar voy a separarlo para no. Ok, en este caso, ese es el nombre, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es cambiarle, va a ser más corto el nombre para que no tenga tantas. Entonces voy a seleccionar el archivo. Pues inmediatamente pues les vamos a dar continuar, ¿no? Entonces aquí el programa lo que va a hacer es seleccionar
cuáles son las diferentes sistemas, ¿no? Si es proteína, si es algún ligando, si hay cofactores, ¿no? En este caso, pues nosotros también seleccionamos pues el ligando, ¿no? Entonces, inmediatamente pues le vamos a dar continuar. Y aquí cabe recalcar que vamos a tener un ID. Ese es nuestro ID de trabajo, el cual es importante si nos pasa, tenemos un problema a la hora de realizar la dinámica molecular, se nos va la luz, nos marca un error, tenemos que hacer otras actividades, podemos iniciar con este ID y desde ahí podemos empezar a trabajar, ¿no? No tenemos que hacer toda la dinámica en ese momento, ¿no? Se guardan los archivos y nosotros podemos iniciar de cero, ¿no? Ahora, en nuestra dinámica de ligando, como les había yo comentado, ¿qué pasa con estas dinámicas? Nosotros tenemos sistemas donde ya el campo de fuerza, los parámetros, pues ya se encuentran parametrizados, ¿no? Entonces nosotros vamos a identificar, nosotros necesitamos parametrizar nuestro ligando, ¿no? Entonces, para poderlo parametrizar como tal, necesitamos identificar, pues necesitamos parametrizarlo, ¿no? Entonces aquí hay varias formas de parametrizar, ¿no? Desde utilizar el campo de fuerza charm en diferentes archivos, ¿no? Y una de las formas comunes de parametrizarlo es cargar nuestro ligando con con la extensión mol 2.5, en el cual nosotros al cargarlo, nosotros ya vamos a tener pues nuestro archivo pues cargado ya en el archivo tal cual que lo necesitamos. Aquí para parametrizar ligandos es obligatorio que se encuentren los hidrógenos agregados de nuestro sistema. Nosotros no podemos utilizar un sistema sin moléculas de agua. Entonces, aquí podemos tener un error a la hora de hacer esta parte. Es un error, de hecho, muy frecuente y lo vamos a revisar, ¿no? Entonces, vamos a tomar de nuestra proteína, la vamos a abrir en Quimera. Y aquí la tenemos, ¿no? Nuestro sistema, nuestra proteína. Incluso aquí vamos a ver, bueno, aquí están estos... Aquí vamos a tener unas bolitas, unas esferas en el cual un programa OPM, que es un programa para orientar la membrana, nos indica que nuestra proteína en realidad se encuentra, la estructura transmembranal se encuentra en esta área, ¿no? Entonces, esa es una forma de nosotros identificar cuál sería la región transmembranal de la proteína, ¿no? Y bueno, nuestro ligando pues se encuentra aquí interactuando con ciertos aminoácidos que son de nuestro interés, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar el ligando primero.
Entonces, para ello, nosotros le vamos a dar select y vamos a buscar cadena. Y vamos a buscar la cadena X. Yo ya sé que la cadena X, pues es la cadena a la cual yo le he denominado, es nuestro ligando. Si lo seleccionamos, está, lo que podemos ver en color verde, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver que este compuesto pues no tiene los hidrógenos, ¿no? Se encuentra sin los hidrógenos. Muchos programas de docking molecular tienden a utilizar, eliminar en los resultados los hidrógenos porque por la forma de correr su algoritmo, esos hidrógenos los representa de otra forma, no son tan explícitos como deberían de estar, ¿no? Y eso también agiliza su sistema de tiempo, ¿no? Y también los archivos PDB que descargamos de la base de datos, incluso, bueno, desde la base de datos PDB, así como de la base de datos AlphaFold, que es una base de datos interesante. También muchas proteínas, bueno, todas las proteínas y muchos ligandos, pues no tienen todos los hidrógenos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que agregarlos, ¿no? Incluso también hay bases de datos especializadas de diferentes compuestos, una base de datos especializada de compuestos, pueden ser compuestos naturales, pueden ser compuestos ya fármacos como tal, biocompuestos, algunos compuestos sintéticos que todavía no han sido aprobados por la FDA, pero están en proceso, ya se han hecho estudios en animales, estudios in vivo, in vitro, o estudios clínicos, y hay estudios en humanos, pero todavía no tienen la aprobación de la FDA. Se pueden encontrar, están clasificados. Una de esas bases de datos es SIN Database, el cual es una base de datos muy buena. También está una base de datos CHEM. Y bueno, hay diferentes bases de datos que, en primer lugar, pues ya están los ligandos, ¿no? Ya están los compuestos dibujados, ya están en estructura tridimensional, pero además ya tiene una minimización. Entonces, eso a nosotros nos ahorra estar minimizando, pues si queremos analizar 1 millón de compuestos en docking, pues ya nos ahorra pues esa parte, ¿no? O podemos nosotros darle otra minimización si queremos, ¿no? Sin embargo, pues ya están pensados en que nosotros descarguemos la base de datos y corramos la dinámica molecular, el docking de forma de screening, ¿no? O bueno, también podemos hacer docking de un solo compuesto, el compuesto que a nosotros nos interese, ¿no? Y bueno, entonces nosotros primero tenemos que separar nuestro sistema, ¿no? Una de las cosas es que nosotros aquí podemos primero editar nuestra estructura de nuestra proteína, nuestra estructura del complejo, ¿no? ¿Cómo lo podemos editar? Primero vamos a guardar las estructuras que nos interesan, ¿no? Entonces nosotros podemos seleccionar bueno, vamos a darle guardar PDB. Bueno, aquí no tenemos ninguna opción para guardarlo por separado. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, seleccionar pues nuestro PDB. Y este PDB lo podemos convertir en un archivo PDB en el cual le vamos a poner pues el número, ¿no? 385, ¿no?
Ahora, vamos a darle, limpiar la selección. Y vamos a editar nuestra estructura. ¿Qué necesitamos editar? Para dinámica molecular, aquí le tenemos que agregar las moléculas, los hidrógenos, ¿no? Entonces vamos a agregar los hidrógenos a todo nuestro sistema. Entonces, ok. Entonces aquí nos ha marcado un error porque tenemos estos DOMs, se llama, el cual no nos va a permitir editarlo, ¿no? No es propiamente pues un sistema en el cual nosotros podemos, o sea, son moléculas que no las reconoce, entonces tenemos que eliminarlas para que nosotros las podamos procesar, ¿no? Entonces aquí vamos a eliminar todo lo que no nos interesa, ¿no? Aquí es muy... Aquí lo podemos... No va a ser más complicado guardarlo manualmente. Entonces vamos a abrirlo. Y le voy a decir que me seleccione los heteroátomos. Ajá. Y después le voy a decir que me invierta la selección, ¿no? Entonces me ha seleccionado todo lo que no es DOM, ¿no? Entonces a esto le voy a decir que me lo guarde en un archivo PDF. Aquí le voy a decir guárdame lo que ha sido seleccionado. Entonces aquí le voy a dar proteína E, ¿no? Le voy a poner sim. Lo vamos a guardar. Y a la hora de abrir nuestro archivo ahora, deberíamos de no tener esas moléculas, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro sistema. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora sí a agregar las moléculas, los hidrógenos, tanto para nuestra proteína y para nuestro ligando. Entonces nos vamos a ir a Tools, en Editar Estructuras, vamos a agregar los hidrógenos. Entonces aquí nos dice que, bueno, hay unos hidrógenos que hay unas conexiones no tan adecuadas. Y, por ejemplo, aquí nosotros ya observamos que nuestro ligando pues ya tiene las moléculas de hidrógeno, los aminoácidos que están interaccionando con nuestro ligando, pues también van a tener los hidrógenos y bueno, los demás aminoácidos pues no se observan porque están en forma de listón, ¿no? En forma automática pues lo acomodan en forma de listón, ¿no? Entonces, vamos a guardar bueno, tenemos que agregar después de los hidrógenos, vamos a agregar la respectiva carga de nuestro compuesto, ¿no? De nuestro sistema. Y aquí podemos ver que, bueno, el ligando, pues, ¿qué carga va a tener, ¿no? Entonces, aquí, ok, aquí tenemos
Tenemos una conexión. Ok, vamos a eliminar esta parte. Vamos a limpiar todo. Y nos vamos a quedar solo con los átomos. Voy a cerrar la sesión y voy a volver a abrir el archivo. ¿Y ahora qué pasa? Ya no tenemos, no sé si observaban que un aminoácido, el ácido glutámico de la posición 8 estaba enlazado con el ligando, ¿no? Entonces, a la hora de generar las cargas, me mostraba que había un valor de +2 de carga entre esos dos átomos. Entonces, no debemos de tener esa conexión. Entonces, lo que hice fue eliminar pues, la conectividad para generar un nuevo archivo que no, que no esté conectado este aminoácido con el ligando, ¿no? Entonces, vamos a hacer el procedimiento de agregar los hidrógenos al sistema. Aquí ya no nos avisa del problema de la conectividad. Y vamos a agregar la carga. Entonces, aquí ya nos muestra la carga de nuestro ligando, que es +1, no +2, y vamos a esperar que pues lo genere, ¿no? Entonces, aquí lo está realizando, está generando está cargando nuestro sistema. Ahora, esto es necesario para correrlo en Sharding. Nosotros necesitamos preparar nuestro sistema. A pesar de que es una forma automatizada a la hora de hacer nuestra dinámica molecular, muchos errores cuando queremos correrlo en el de membranas, pues ocurre por estas razones, por no agregar los hidrógenos, por no agregar las cargas de nuestro sistema. Entonces, pues utilizamos un programa para agregar los hidrógenos y las cargas. Uno de ellos, pues, es Quimera. Es muy fácil de agregarlo, muy fácil de manipular este visualizador. También podemos generarlo por medio de PyMol. PyMol también es muy fácil bueno, de hecho PyMol es un poquito más complicado porque tiene algunas cosas más de comandos, o si no estamos familiarizados, pues sí nos puede causar pues un poquito de ruido, y la interfaz de Quimera es mucho más amigable, ¿no? Entonces, ese viene siendo un poquito la diferencia. PyMol es un programa muy bueno. De hecho, para las imágenes, para los artículos, es el que se utiliza más, ¿no? Porque nos da una muy buena resolución a la hora de generar imágenes, ¿no? Entonces aquí tenemos pues ya nuestra proteína con los puentes, con los hidrógenos, nuestro ligando con los puentes de hidrógenos. Entonces la vamos a agregar. Y ahora aquí le voy a poner, para no estar poniendo tantas letras, le voy a poner que va a llevar la H de hidrógenos. Incluso yo a veces le pongo H y C para saber que pues ya he agregado los hidrógenos y además tiene las cargas de nuestro sistema, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Vamos a separar nuestro ligando y lo vamos a convertir en un archivo PDB, ¿no? Nos agregamos, ¿no?
nuestro archivo PDB. Y también lo vamos a convertir en un archivo mol 2. Voy a cerrarlo. Voy a abrir el archivo. Y no le di que solamente me guardara lo que ya estaba seleccionado. Entonces, aquí voy a checar si he guardado los hidrógenos. Ya está. De hecho, no me los marca porque pues ya los contiene. Entonces, voy a guardar, voy a seleccionar primero mi ligando, después voy a decirle al archivo que me guarde, pero en este caso le voy a decir aquí que me guarde todo lo que yo he seleccionado, nada más. Entonces le voy a decir que sí, lo va a reemplazar. Y ahora sí, voy a abrirlo. Y aquí ya lo tenemos, ¿no? Con sus hidrógenos, ya tiene la carga que requiere. Y ahora lo voy a convertir a un archivo mol. Voy a decir que me lo guarde y ya. Se encuentra en el archivo mol 2 y la proteína ya tiene sus hidrógenos y su carga, ¿no? Ahora, nosotros aquí a la hora de hacer la dinámica molecular, como les comentaba, hay varios errores. Por ejemplo, si yo selecciono el archivo mol, y bueno, aquí pues ya le digo que pues va a tener las regiones N-terminal para cada uno. Si tuviese puentes de sulfuros los agregaría, en este caso no. Si necesitamos realizar glicosilaciones, pues aquí agregaríamos todas las glicosilaciones que nosotros podemos ir agregando. Entonces aquí nos da una gran cantidad de glicosilaciones para editar y para agregar. Por ejemplo, nosotros aquí vamos a tener pues los aminoácidos que se pueden glicolizar y va a tener qué tipo de glicosilación es, ¿no? Aquí agregamos pues una glucosa y la forma en que se agrega en la cadena que tenemos, ¿no? Aquí tenemos 5 cadenas, pues por default siempre selecciona la cadena A, y aquí tenemos todas las glicosilaciones que son comúnmente pues en la parte biológica, en la forma que es a nivel de sistemas biológicos, ¿no? Entonces ya aquí nosotros tendríamos que identificar pues cuál es la glicosilación que a nosotros nos interesa, o incluso hay palmitaciones también. Entonces esto es muy bueno en ese sentido, porque nosotros pues podemos hacer nuestras respectivas modificaciones post-transcripcionales, y como sabemos, esas modificaciones post-transcripcionales pues nos va a ayudar para emular más efectivamente nuestro sistema biológico, ¿no? Las glicosilaciones pues son importantes para la estabilidad de la proteína, para la interacción con diferentes ligandos, compuestos, sustratos, ¿no? La interacción con otras biomoléculas, con sus propios complejos, ¿no? De hecho, en mi grupo de trabajo con unos colaboradores, lo que hicimos, estamos estudiando cómo una proteína se une a otra proteína, ¿no? Estamos viendo la interacción de dos proteínas. Estas proteínas, bueno, cabe resaltar que están en dos membranas
sirven para conexión entre dos células, ¿no? Y queremos ver cómo interactúan. Pero ¿qué pasa? Esas proteínas están glicosiladas, entonces necesitábamos tener nuestras proteínas con esas modificaciones transcripcionales para después hacer un docking molecular y poder ver cómo esas glicosilaciones pues van a interactuar y qué aminoácidos son base para una interacción, ¿no? ¿Qué aminoácidos participan, qué glicosilaciones participan? Nosotros no podíamos, de hecho la forma más fácil de hacer el docking, pues es tomar la proteína tal cual, sin modificaciones post-transcripcionales y después hacer el docking, ¿no? Eso es lo más fácil y nos va a generar un docking. Sin embargo, ¿qué pasa? Esas modificaciones esas glicosilaciones, pues tienen un impedimento estérico, ¿no? Y ese impedimento estérico, pues va a modular cómo se va a unir a la otra proteína. Entonces nosotros